nos hubiéramos levantado siquiera de la cama. Y eso muchas de las veces nosotros pasamos por desapercibido. Pensamos que en nuestras fuerzas podemos hacer tantas cosas. Y no es así. Y no es así. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos da las fuerzas, la que nos sustenta todos los días de nuestra vida. Pues para empezar esta mañana vamos a hacer una oración, que Dios el Espíritu Santo nos abra los oídos, nuestros ojos, Señor. Danos la sabiduría que necesitamos, el entendimiento, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, nos entre por un oído y que no se salga, que se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para poderla, Señor, discernir y coger todo lo bueno, Señor, todo lo bueno que tienes tú, Señor, en tu palabra, Señor, porque somos, Señor, a veces no podemos entenderla, Señor, pero no importa, Señor. La constancia hará que entendamos, Señor, y que no nos apartemos de tus caminos, Señor, que siempre estemos aquí aferrados a ti, cogidos de tu mano para seguir adelante lo que nos queda de vida, Señor. Y te damos gracias por todas aquellas personas que están aquí en esta mañana, Señor, que les dé, Señor, paz, tranquilidad, Señor, desarraigando todo lo malo que ha venido o que viene, Señor, a quererse interponer, Señor, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, porque estamos aquí para recibir tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, dice, y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Y gracias te damos por este tiempo maravilloso y te decimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, a darle las gracias porque nos tiene aquí, con vida, con salud, porque todos estamos sanos aquí, en el nombre de Jesús. Pues he preparado yo un tema que me llamó mucho la atención, estaba leyendo, y muchas de las veces nosotros, cuando conocemos el Evangelio por primera vez, cuando venimos a las Escrituras, cuando vamos a una iglesia, muchas de las veces no nos acercamos por temor a que no nos sentimos limpios de pecado. Tenemos miedo de irnos a una iglesia. Dice, no, yo soy pecador, cuando esté un poco más limpio voy. Y vamos así. Y pensamos que es así. Y yo estaba leyendo cuando Jesucristo vino aquí, lo ponía a Él todo sencillo, todo fácil. O sea, no hay para qué preocuparnos ni sacrificarnos para venir a Él. Él lo pone todo tan sencillo y tan al alcance de nuestras manos. Yo me estaba acordando como cuando éramos pequeños nosotros, íbamos al campo, cogíamos las frutas de la huerta y las comíamos de la mata, así las comíamos. O sea, tan sencillo que es, o sea, probar una fruta así, sin poner aditivos, ni sin poner preservantes y todo. Tan simple. Cuando venimos, por ejemplo, aquí a las grandes ciudades, ya todo lo tomamos, pero ya es compuesto, ya con aditivos, y yo lo llevo así. Claro, hay iglesias o hay personas que complicamos las cosas, cuando el Evangelio es tan simple. O sea, venir a Jesucristo es tan sencillo. ¿Por venir? ¿Qué dice Él? Que vengamos con un corazón contrito y humillado, aquí, a darle las gracias a Él. No hace falta más nada, nada, sino tener un corazón dispuesto a aceptarlo a Él, tal como es Él. Él no complicaba las cosas. Él tenía muchas luchas con los escribas, los fariseos.
Tenía muchas luchas porque ellos implantaban leyes a los discípulos, les ponían leyes, y dice la palabra de Dios que muchas de las veces ellos no las cumplían, en la mayoría de las veces. Ellos solo exigían. Es como si yo aquí les digo, a ver, ustedes queridos hermanos, aquí nadie viene con, ¿qué les puedo decir? Con el pelo pintado, por decir así. Pero yo, para que se me pierdan las canas, me pinto el pelo. O sea, solo yo podía pintarme el pelo, para mí no era pecado, pero para ustedes era pecado. Y así era como, en ese tiempo era lo que ellos hacían, implantaban leyes y ellos no las podían cumplir. Dice la palabra de Dios que dice que ponían cargas que ellos no podían ni con un dedo, no movían ni un dedo por mover esas cargas. O sea, solo ponían cargas a los discípulos, a las personas que querían que aprendan el Evangelio. Cuando vino Jesucristo, Él peleó mucho con esto. Él luchó mucho con esto, con los fariseos, los escribas. Cuando Él dijo que no, que el Evangelio era sencillo. Por eso les dice, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Cuando los fariseos decían que si no sabe las leyes, que si no cumple esto, no cumple lo otro, que si esto, lo otro, cualquier cosa que hacía no podía entrar en el templo, lo desechaban, lo mandaban sacando de las iglesias, no podía entrar. Y yo me acuerdo, les he contado yo que mi abuelo tenía una Biblia, por ejemplo, que era prohibido leer la Biblia. Antiguamente no se podía leer la Biblia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia en la religión católica. Entonces mi abuelo tenía la Biblia, pero la tenía en una caja y con llave. Y decía, ¿qué tiene ahí, abuelito? Decía, no, ahí está la Biblia, cuidado, ese cajón no me lo tope. Porque nadie podía tocarlo, era algo sagrado, tenían temor ellos, pero que eso no era así. Porque cuando vino Jesucristo, Él dijo que todo el mundo puede acceder. Puede acceder, y desde ahí la Biblia ha ido tomando, pues es un libro de los más vendidos en el mundo, a pesar que es prohibido. A pesar que la mayoría de las veces prohíben vender, pero es un libro que se ha divulgado por todo el mundo, y en el libro más ¿cómo les digo? Más vendido y más traducido en todos los idiomas. El único libro, porque ustedes pueden ver un libro, por ejemplo, que publican, donde más tiene venta, lo traducen al idioma que sea, pero la Biblia ha sido traducida en todos los idiomas que existen en el mundo, en todos los idiomas. En todos los idiomas. Vamos a ver en la Biblia, vamos a ver en 2 de Corintios 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ese es 2 de Corintios? Sí, 2 de Corintios 11:13. 11:13, sí. ¿Tienen otra versión por ahí? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es el mismo, ¿verdad? Sí, es el mismo. A ver, yo leo. Ahí tiene otra. A ver. Pues no son más que falsos apóstoles y
engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y dice, esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Vamos a ver esto. Aquí nos está diciendo que vienen y nos ponen, o sea, dentro de la religión, dentro de donde estamos, nos ponen cosas que no están bien, que vienen disfrazadas, y eso nos impide a nosotros avanzar por decir, en el sentido de que, claro, uno, como les decía, vienen y le dicen, esto no puedes hacer, y uno dice, no, es que yo no voy a cumplir, y entonces no voy a la iglesia. Por ejemplo, a una persona que fuma, dice, no, usted mientras no deje de fumar, no puede venir a la iglesia. Una persona que tiene aflicciones, por ejemplo, o está enferma, dice, ¿por qué está enferma? No, dice que le falta la fe, hermana, usted está enferma. Dice, no, es que yo, entonces, ¿qué hago? Entonces, si usted tiene que creer, cree, sí creo, pero ¿por qué está enferma? Lo que les decía yo la otra vez, y uno a veces se cree en eso, pero eso es complicar el evangelio. Y el evangelio deja de ser un evangelio tan simple como es para ser una carga. Y cuando el evangelio es la gracia de Dios, es la gracia de Dios la que muchas de las veces no entendemos lo que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es que somos merecedores, que no somos merecedores de nada, pero por la gracia de Dios tenemos todo lo que tenemos. Porque si Dios viera a nosotros, a todos, nos viera con los pecados que tenemos, con lo incorrectos que somos, dijera, no, a ti, María, no te doy nada porque no haces lo que yo te digo que hagas. Pero por la gracia de Dios te da todo lo que tienes, todo lo que tienes. ¿Y qué tienes tú, María? Todo lo bueno que tú tienes, eso es por la gracia de Dios que te ha dado. A cada uno de nosotros no somos merecedores, pero Dios por su gracia nos da. Y la gracia dice que vino cuando vino Jesucristo, porque si no, no teníamos la gracia de Dios. Si no, no teníamos la gracia de Dios. Cuando vino Jesús, Él trajo la gracia y nos la dejó a nosotros. Y por eso nosotros muchas de las veces miramos y dice, nosotros con los ojos nuestros naturales de humanos que somos y malos que somos, si miramos a una persona que tiene más, decimos, esta persona es mala, pero sin embargo tiene. Es la gracia de Dios y la soberanía de Dios, porque dice que Dios es soberano. Dios es soberano para dar a quien quiere. O sea, la soberanía es tener poder para hacer o deshacer cualquier cosa que pueda. Esa es la soberanía. Y Dios es soberano. A Él no hay como decirle por qué das a tal persona o por qué le quitas a esta. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Pero a los hijos de Dios, ¿qué nos dice en Romanos 8:28? Que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en lo que Dios ha dicho. Porque muchas de las veces nosotros nos preguntamos,
preguntamos a Dios, en las oraciones preguntamos, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero les digo una cosa, que yo estaba viendo, que Dios nunca contesta preguntas. No contesta las preguntas. Él nos ha dado promesas, pero preguntas no contesta. Porque si Él nos contestara las preguntas, faltarían papel para que nos conteste a cada uno las preguntas que hacemos. María pregunta una cosa, yo otra, Diego otra, la hermana otra, Marta otra. Pregunta. Y después de esa pregunta, de esa respuesta, viene otra pregunta, viene otra y otra. Entonces Dios lo que nos da es promesas. No nos contesta de las preguntas, porque si nos contestara, sería una infinidad de preguntas que nos haría, que le preguntaríamos nosotros a Dios. Pero Él nos da promesas. Por ejemplo, estamos en... Por ejemplo, vimos nosotros en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice, pues Dios amó a todo, tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Esa es la promesa que Él nos da. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, si preguntamos por qué Dios nos ama. Dios, ¿por qué nos ama? Porque Él tiene gracia con nosotros. Y dice que de tal manera Él nos amó que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros no vamos a preguntar, Dios mío, ¿qué hago para no perderme? Esa pregunta, por ejemplo, que le hacemos a Dios, Dios mío, ¿qué hago para no perderme? ¿Qué nos dice aquí? Para que todo aquel que en Él crea, ¿en quién? En Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna que nosotros, la que estamos buscando aquí? Porque esta vida es de paso, estamos aquí de paso. Por eso es lo que Dios nos llamó, que somos nosotros extranjeros aquí en la tierra. Porque este no es nuestro territorio, nuestro reino está en los cielos. Aquí estamos solo de paso. Aquí Dios nos está preparando para lo que nos promete Él, la vida eterna. Porque esta vida es un ratito, un poquito. Por ejemplo, un soltero, una soltera de 35 años, pregunta al Señor, Señor, 35 años y todavía sigo soltera. Soltero. Le pregunta, ¿qué le contestaría el Señor? Vamos a ver lo que le contestaría. Él no le contesta, sino le promete. Proverbios 19:14. Dice, la casa y las riquezas son heredad de los padres, mas de Jehová la mujer o el hombre
prudente. ¿Qué les parece? Entonces, si le preguntáramos a Dios, Dios mío, un joven, yo estoy soltero, ¿y por qué me tienen soltero? Dios, ¿qué le va a contestar? A lo mejor le dice, oye, lávate más seguido los dientes, perfúmate más, lávate los pies. O sea, ¿y qué le va a decir? Y luego, ya hice, Señor, esto, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué más hago? Le va a decir, bueno, espera. Y él esperando que Dios le ponga la rubia ahí. No pasa eso. El Dios le da la promesa. ¿Qué le dice? Le dice que la casa y las riquezas son herencia de los padres, pero la mujer o el hombre prudente te los da Jehová, te los da Dios. Entonces uno, si quiere recibir o estar con una mujer prudente o un hombre prudente, ¿qué tiene que estar? En los caminos del Señor. Hacer su voluntad. Y ya está. Así de simple. ¿Qué les parece? ¿Es simple o no es simple el Evangelio? Y no lo complicamos. Por ejemplo, decimos, dice el Señor, todo, con este versículo, cuando yo lo leí, digo, pero con este se puede vivir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no ejercitamos ¿qué dice la palabra de Dios? Que todo lo que declaremos con la boca se hará realidad. Y nosotros con esta declaración cada día, si la hacemos, estamos fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestro espíritu, diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estamos haciendo cualquier cosa. Viene alguien, nos da un golpe con el coche. ¿Qué decimos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy preparando el café, se me rompe la cafetera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos hacer así y entrenarnos de esa manera. Cuesta. Lo primero que hacemos es renegarnos. Está limpiando la mamá y viene el niño y le ensucia, le riega ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué decimos? Ay, Dios mío, pero ¿por qué? Eso es lo que decimos. Ay, Dios mío, ¿por qué? Este niño es tan... Claro, es el demonio, dice. ¿Por qué? Así es lo que se dice. ¿Ah? Así es lo que se dice. ¿A quién salió parecido? ¿Al papá o al abuelo o al suegro ha de ser parecido? Dios no te contesta eso. Dios no te contesta. Y uno así se dice, ¿o no? Pero ¿qué tal si decimos, cuando viene riega, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? A la final, como decía el pastor, ¿se acuerdan de la piedra que todo lo puso a entrenar? A hacerlo al siervo a que empuje la piedra hasta que la desbarranque, y nunca la pudo desbarrancar, y le dijo, nunca la va a poder. No, si yo te puse, pero es para que crezcas los músculos. Entonces, fortaleciendo ese versículo, podemos vivir todos los días con ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos pase lo que nos pase. Filipenses
4:13. Es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vale? Para que lo apunten. ¿Dónde está? Vamos a leer Primera de Pedro 2:24. Sí, 2:24. Dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué nos dice aquí? El Señor nos promete que, por ejemplo, cuando estamos con una enfermedad, dice, ¿qué decimos nosotros? Por las llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido sanados. Dice, por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, cuando estemos enfermos, ¿qué nos ha prometido el Señor? Nos dice que por sus llagas hemos sido sanados. Él fue crucificado, Él fue muerto, crucificado en la cruz por nuestros pecados. Y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, si nosotros, está diciendo claro ahí que por nuestros pecados, nosotros cuando pequemos, ¿cuándo pecamos? ¿Ustedes sí pecan? ¿O solo yo soy el único pecador? Yo creo que soy el único pecador aquí. Bueno, entonces dice que por sus pecados, dice, hemos sido sanados. Por sus llagas hemos sido sanados, pero que Él se crucificó, fue a la crucifixión por todos nuestros pecados. Y si Él fue muerto por nuestros pecados, entonces nosotros no tenemos por qué sentirnos acusados por haber cometido un pecado, sino a lo contrario, venir a los pies, que dice, de Jesús y pedir perdón por lo mal que nos hemos portado. Es que, ¿por qué nos compara a Dios como a niños? Ustedes se dan cuenta que Dios nos compara como a los niños, porque los niños, cuando uno se los reprende, ¿qué les dice? Se les dice, no, cuando hagas malas cosas, tienes que disculparte, tienes que pedir perdón. ¿Y cómo vienen los niños? Papá, perdóneme, dice, hice mal esto, perdónenme. Así vienen los niños. Por eso es lo que nos compara con los niños. Pero nosotros no. Nos llenamos de orgullo, más que todo, que dejamos de ser como los niños, porque pensamos que somos muy listos. Y nos escondemos de la gente para cometer cualquier cosa. Pero de los ojos de Dios no se escapa nadie. Entonces, con que la gente no nos vea a nosotros que estamos en pecado, estamos nosotros contentos y satisfechos. Decimos, no, nadie me ha visto que estaba fumándome un porro por ahí. Nadie me ha visto, porque me fui lejos a fumar donde nadie me vea. Pero Dios te estaba viendo. De los ojos de Dios no se escapa nadie de nosotros. Entonces, cuando nosotros veamos que hemos hecho algo mal, tenemos que venir
a los pies de Cristo a pedir perdón. Amén. Con un corazón, como dice él, contrito y humillado. Esa palabra me gusta a mí muchísimo porque muchas de las veces nosotros venimos o a veces lo decimos por decir nomás, sí, Dios perdóname, pero ese Dios perdóname no es con un arrepentimiento, porque si uno se arrepiente, no vuelve a cometer el mismo pecado. Pero nosotros, a ver, ¿quién ha pedido perdón por algo a Dios y no lo ha vuelto a hacer? ¿Hay alguien aquí? Yo creo que no. Yo creo que no, porque yo no lo he hecho, pues yo que, bueno, que me he puesto a pensar y digo, no, yo no lo he hecho, le he pedido perdón a Dios, perdóname esto, no lo voy a volver a hacer. Al otro día, he vuelto a cometer lo mismo. Y entonces, pero eso es lo que muchas de las veces a nosotros, cuando no tenemos un evangelio, como les decía, simple, ponemos trabas y decimos, no, hermano, usted ha vuelto a beber, por decir, no tiene por qué venir a la iglesia, venga cuando ya no beba. Entonces el hermano nunca va a ser salvo. Y como les decía el otro día, y los que lo rechazan a este hermano, van a ser piedra de tropiezo para él. Y Dios dice ahí, lo dice muy fuerte, dice que sería bueno que se le amarre al cuello, dice una piedra de molino, que él habla de los tiempos. Las piedras de molino eran unas inmensas piedras así redondas, que eran arrastradas por los camellos o por caballos, y molían con esas el trigo. Imagínense amarrado una, dice, al cuello y tirado al fondo del mar, o sea, para que no se salve, o sea, se ahogue ahí, al que hacía pecar. Aquí en este caso, al que no deje entrar al hermano que está supuestamente en pecado. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Nadie. Dios es el que juzga. Por eso es lo que muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta cuando dice Dios las cosas tan simples. Dice, la venganza es mía, yo me vengaré, dice. Y uno, cuando alguien le ofende, lo que trata es de vengarse. Y maquina, quiere hacer cosas con el fin de vengarse, esperando en cuanto el hermano dé la oportunidad de vengarse, se venga. Y cuando uno tiene que ponerse a pensar lo que dice la Biblia, por eso les digo, la Biblia es un libro muy hermoso y muy bonito para poder vivir. Es el manual de vida. ¿Por qué? Porque te enseña a vivir, te libra de tantas cosas, de tantas dificultades, tantos problemas. En este caso lo que le estoy diciendo, que dice la venganza es mía, yo me vengaré. Entonces la justicia es de Dios, no es de nosotros. Si nosotros dejamos eso, nos hemos librado de al hermano insultarlo, o a lo mejor el hermano es más agresivo, viene y me pone el ojo morado. Y con más venganza, pues yo me trato de vengar, y eso no es así. Entonces Dios lo que me dice es que Él se va a vengar, bueno, lo dejo yo, y me he librado de andar con el ojo morado yo, porque así es. Vamos a leer en el Salmo 37, 25. Dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y envejecido, dice, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Es una promesa que Dios nos da. ¿Qué pasa a los que somos padres y tenemos una hija adolescente ya?
como la Cachito. O hijo como Brian. ¿Qué pasa? Que nosotros, pues si nos basamos en esto, dice, no he visto justo desamparado que ni su descendencia mendigue pan. Y muchas de las veces nosotros, los que tenemos hijos, vemos a nuestra hija que viene con un loquito en una moto, tatuado, pelos pintados. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Qué se va a casar con este vago? Este es así, este es así. Lo digo porque así pasa. O uno con un hijo es lo mismo. No quiere. Porque dice, ¿cómo la va a mantener? A ver, la promesa de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. ¿A quién se refiere? Al que está reclamando que por qué la hija está con el de la moto tatuado y todo. Pero si tú eres justa, Dios no te va a desamparar. Y tu descendencia no va a mendigar pan. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es de sencillo? O sea, porque Dios no da respuestas, no da respuestas, Él da promesas. Entonces, si nosotros nos basamos en todas las promesas de Dios, no tenemos que preocuparnos. Si esperamos una respuesta, no nos va a dar. Porque se acuerdan, a Job, por ejemplo, no le respondió. A Job no le respondió lo que le preguntaba en la aflicción que él tenía. A Job mejor Dios le preguntó a él. Le dijo, ¿dónde estabas cuando yo formaba el mundo? ¿Dónde estabas cuando yo ponía límites a las aguas? Le decía Dios, pero no le contestaba las preguntas que le hacía Job. Porque para Dios muy fácil, si Job le preguntaba y Dios le contestaba, para Dios muy facilito. Vino Satanás, me pidió para zarandearte y yo te entregué y punto. Y le daba la respuesta, pero no le dio. Le dio promesas. Le dio promesas. ¿Por qué? Porque podía haberle dicho, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. O le podía haber dicho, pues, o lo que les digo yo, con esto, con este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que son tantas cosas que hay en la Biblia y son todas promesas. ¿Qué nos promete Dios a nosotros? ¿Qué nos promete? Todo lo que está aquí en la Biblia son promesas de Él. Por ejemplo, a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y tu parentela y te llevaré. Abraham no le estaba preguntando, ¿y qué voy a hacer? ¿Y a dónde me vas a llevar? Porque si le decía, no se iba. Si nosotros preguntamos, yo les digo aquí, si nosotros preguntamos, Señor, me voy a casar. Y Él dice, bueno, cásate. ¿Y qué va? ¿No me va a pegar? Mi marido, mi mujer, ¿me va a ser buena mi mujer? Empiezan las preguntas, empiezan las preguntaderas, como decimos, y eso va para largo. Entonces Él no nos da respuesta, nos da promesas. Él nos da promesas. Por eso dice que a los enfermos, cuando estamos enfermos, por sus llagas hemos sido sanados. Creer en la promesa. ¿Qué Dios ha dicho? Que creamos. Todo lo que Él nos dice, tenemos que creer lo que Él nos ha dicho, porque la Biblia está llena de promesas. Porque Él ha prometido
sacarnos, dice, de la tierra de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. Si Él nos dice eso, nosotros venimos aquí, seguimos los caminos del Señor, estamos en ello, ¿y qué esperamos? Llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál es esa tierra prometida? Dice, ¿dónde vamos a vivir? Bien. Una tierra de abundancia. Eso es lo que le dijo al pueblo de Israel. O sea, promesas. ¿Y cómo cumplimos las promesas? ¿Cómo se cumplen las promesas de Dios? Fácil. Cumpliendo sus mandamientos. Así de fácil. Cumpliendo sus mandamientos. ¿Quién no sabe aquí 10 mandamientos? Los 10 mandamientos sí no sabemos, ¿no es cierto? Pero cuando vino Jesucristo, lo que les decía el otro día, lo redució todavía más sencillo, puso más sencillo el Evangelio. Le dice el Señor, ¿cuál es el mandamiento más principal, más importante? O sea, porque querían saber cuál era el más importante para él, según él, porque dudaban de lo que él era el Mesías. Entonces les dijo, el mandamiento más grande es, ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Ama a tu Dios. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo, le preguntaron, ¿por qué les dijo 2? Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En 2. Y punto. Se acabó. Se acabó todos esos 2 mandamientos están en la Biblia. Y les digo, ¿por qué? Porque si tú amas a Dios, ¿qué es amar a Dios? Pues seguir, hacer lo correcto, estar en los caminos de Dios. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vale? Si tú amas a una persona, ¿tú eres capaz de hacerle daño? No. Si tú amas al vecino, ¿eres capaz de robarle? No. Si tú amas a otra persona, ¿eres capaz de matarlo o hacerle daño? No. Entonces, en eso está todo. Porque si tú no haces daño a otra persona, no vas a recibir tu daño. Y por eso es lo que Dios en el Antiguo Testamento a Josué, en Josué 1:9 le dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Se refería a la Biblia. Si no es que de día y de noche medites en él, para que hagas y cumplas todo cuanto en ello está escrito. Y así, dice, tus caminos serán prosperados y todo te irá bien. Todo. ¿Cómo? Simplemente leyendo la Biblia todos los días, poniendo por obra los mandamientos que manda Dios, y eso es todo. Dice que nuestros caminos serán prosperados. Y el camino, ¿qué es el camino? El camino es desde donde tú naciste hasta el día que te toque partir con el Señor. Ese es el camino que todos los días nosotros estamos recorriendo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Caminar en la dirección que Dios quiere que caminemos. Por eso Él dice, que no te apartes ni a diestra ni a siniestra, que sigas el camino. Y todos tus caminos serán prosperados. En ese caminar vas a recibir bienes, vas a recibir cosas, vas a tener lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas. Y todo te irá bien. ¿Qué más queremos en esta vida? Que nos vaya bien. ¿O alguien quiere que nos vaya mal? Yo creo que nadie quiere que nos vaya mal. Y es tan fácil con esto así de simple las cosas. Entonces uno, ¿por qué se complica?
la vida. ¿Por qué? No hay que complicarse la vida. Dice que es tan simple como amar a Dios. Y nos cuesta amar a Dios. Nos cuesta amar a Dios. Que muchas de las veces nosotros, dice Dios, por ejemplo, en la otra promesa que dice, se me vino a la mente, que dice, por ejemplo, dice al que siembra poco, cosecha poco. Y al que siembra mucho, cosecha mucho. Una promesa de Dios. ¿Para qué voy a estarle pidiendo a Dios que me dé cosas? Que me dé dinero, por ejemplo. Pero si yo no siembro dinero, no me va a dar. Porque es la promesa de Dios. Que dice que si tú siembras, vas a recibir. Conforme dice, el que siembra escasamente cosechará. El que siembra abundantemente cosechará. Es la promesa que nos ha dado. Es una promesa que nos ha dado Dios. Otra promesa que dice, Señor, dice, que yo he orado, quiero que me des larga vida, Señor. Que me des larga vida, Señor. Que me des la vida como el finadito. Bueno, si es finadito, ya es porque ha muerto, pero ha vivido, por decir, 90 años. Que me des la vida como tío Juvenal, por ejemplo. Dice, ¿qué tengo que hacer, Señor, para que me des larga vida? ¿Qué dice en la Biblia? ¿Qué dice en la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Es la promesa de Dios. Entonces, ¿para qué vamos a estar pidiendo a Dios que nos alargue nuestros días aquí en la tierra? Si sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Honrar a nuestros padres. Y ya está. Así de simple. Ese es el evangelio simple y sencillo. Y no estarle preguntando a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener larga vida? ¿Qué tengo que hacer para tener larga vida? Nada. Nada. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más? Nada. Honra a tu padre y a tu madre. Solo eso. ¿Qué más quieres? ¿Más quieres? No. Así de simple. Honrar al papá y a la mamá. Los que tienen papás, queridos hermanos, honren a sus padres. Honren a sus padres. Para que se alarguen los días en la tierra, dice. Vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, la simpleza, lo simple, Señor, que tú eres con tu evangelio, Señor, que a veces nosotros con esta simpleza no lo podemos entender, Señor, porque somos torpes, Señor, pero tú nos vas a dar la sabiduría, Señor. Cada día, Señor, cada domingo tú nos edificas, Señor, y nos das sabiduría para poder entender la simpleza que es amarte a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces y por lo que vas a hacer, Señor, en esta iglesia y en cada uno de nosotros, Señor, porque tú cumplirás las promesas, Señor, porque tú dices, Señor, que tus promesas son sí y amén, que tú los que has dicho se cumplirá, Señor. Gracias te damos por este día, Señor. Bendice, Señor, a cada persona linda que ha venido aquí esta mañana, Señor. Bendice a las personas que van a venir esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.